Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al canal de la editorial Libros con Atenea y gracias por acompañarnos en directo, ya quienes ya estáis en el chat, ya quienes luego nos iréis o nos escucharéis y nos veréis en diferido. Antes de empezar, una nota rápida. Todos los enlaces importantes están en la descripción del directo. La novela, las redes y también el enlace al nuevo canal de YouTube de Mose, que acaba de abrir y al que os invitamos a suscribiros desde ya. Vuestros likes, comentarios, suscripciones ayudan muchísimo a que este proyecto crezca y llegue más lejos dentro de la plataforma de YouTube. Así que gracias por el apoyo, gracias también por apoyar el canal de la editorial Libros con Atenea. Y hoy no venimos a presentar un libro. Hoy venimos a abrirnos a una historia que contiene muchas vidas. Vidas de migrantes, vidas heridas, vidas que se repiten, vidas que buscan sentido. Y lo hacemos en compañía de su autor, Mose Calzadilla, a quien agradezco profundamente la confianza para traer esta obra a la editorial y compartirla con todos vosotros. Antes de entrar en materia, quiero recordar a todas las personas que nos veáis en directo o en diferido que podéis dejarnos vuestros comentarios en el chat para que este encuentro, esta conversación, se construya a lo largo del tiempo en YouTube. Vuestras preguntas, vuestras lecturas, vuestras emociones forman parte también de este streaming. Bien, Moshe es psicólogo clínico, escritor y ha acompañado durante décadas a personas en crisis profundas, en transiciones vitales, en duelos, en búsquedas de significado. Su mirada está formada por la psicología, pero también por la vida. Los hilos del destino, su primera novela, recorre temas desde la crisis personal, las experiencias migratorias, los silencios familiares que atraviesan generaciones, las crisis familiares también, los matrimonios fracasados, los duelos entre hermanos, y lo aborda con una sensibilidad que se observa como en las historias que se repiten, incluso cuando no las entendemos. Esta novela no nació para entretener, nació porque había algo que pedía ser contado. Y me gustaría abrir con esta idea que recorre todo el libro, desde la primera página hasta su final. Este libro pregunta si estamos repitiendo historias que no entendemos. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o estamos atrapados en una trampa emocional que empezó mucho antes que nosotros? Los hilos del destino explora esta pregunta desde 7 partes o 7 capítulos perfectamente ensambladas, desde el presente roto de David en 2001, los conflictos de su matrimonio, hasta la vida de su abuela, la tragedia de sus antepasados en Chicago y un cierre en Madrid que ilumina todo el mapa emocional de la novela. Aquí nada es casual, nada ocurre en un solo tiempo y nada empieza con él. Es una historia donde el pasado, el presente y el futuro dialogan entre sí, donde las vidas de diferentes generaciones avanzan con un tejido delicado, lleno de nudos, silencios, culpas y revelaciones. Vamos a hablar ya con él de esta novela que combina psicología, memoria familiar e historia migrante para ofrecer un mensaje esperanzador, que los hilos más tensos pueden encontrar un nuevo tejido. Gracias por estar aquí, Monse, y comenzamos ya contigo a conversar. Espero que te sientas en casa. Muchas gracias, Fran, por tu invitación. Un placer aquí estar contigo. Y gracias por todas esas palabras. Se nota que te leíste la novela y has hecho una muy buena síntesis. Sí, bueno, de decir a todos los espectadores que ya está Anastasia Solapia con nosotros. Hoy ya te puedo poner en pantalla aquí en el chat. Ahí está el chat en directo que va saltando. Le voy a cortar un poquito porque ahora no se me ve la cara. Ahí está. Uy, que nos dice que está ansiosa de escuchar y también lo que se calla, lo que se reprime pasa a conformar lo que conocemos como destino, nos dice la buena Anastasia en los comentarios de YouTube, en el chat en directo. Bueno, deciros que con Mos estamos trabajando la política un poco de comunicación de la novela, que ha publicado con Círculo Rojo, una editorial que muchos conoceréis, muchos que sois escritores conoceréis, y me ha pedido que le eche una mano con, pues bueno, con todas estas labores de comunicación, porque como veis, hoy tratamos temas muy extensos, y ha creado su marca personal, el canal de YouTube, que tenéis en la descripción del video, si no buscar en YouTube, Los hilos del destino, Mose Calzadilla,
Y ahí encontraréis pues todos los vídeos que ha estado preparando en este periodo de tiempo, pues en los que vais a tener lecturas de la novela, los hilos del destino, cuestiones personales suyas, ¿no? Una presentación que también es importante, ¿verdad, Mose? Y los temas más relevantes de la novela. Hemos empezado por la sensibilidad y por esta presentación que lanzamos al público. Y yo para empezar, a mí hay muchos temas, pero si te parece, uno de los más fuertes del libro, a mi modo de entender, es el dolor que heredamos, ¿no? En los hilos del destino entendemos que desde muy pronto el sufrimiento no empieza, por ejemplo, con David, en un David quebrado en el 2001, que su esposa se ha marchado, que se ha peleado con el hermano, que la madre está sola en una residencia, que ha perdido el trabajo, que está atrapado en la culpa, en el agotamiento, la desesperanza. Pero él está buscando o cree que que esta crisis no es solo suya, ¿no? Que hay ecos, que hay figuras, que hay herencias antiguas, que hay historias que le preceden, ¿no? Y que la novela un poco nos abre como espejo de los pensamientos esos que tiene David. Y para empezar, ¿no? ¿Por qué te interesaba explorar este derrumbe tan literalmente, además en un derrumbe también en un país como Venezuela en el 2001? Sí, tienes razón. El planteamiento que se hace en la novela de la crisis de David eh, está enmarcado dentro de una crisis situacional, ¿no? Una crisis que ocurre en Ujú, el contexto de David también a la par, y al principio él de hecho confunde qué tanto la crisis es externa y qué tanto es interna. Y poco a poco nos vamos dando cuenta en la novela de que al margen de la complejidad externa hay también un proceso interno que se derrumba por sí mismo, ¿no? Y poco a poco se va abriendo, digamos, el panorama, ¿no? Para darnos esa visión más amplia de que también los antecesores de David, los abuelos, padres, los abuelos de David, también traen historias que de alguna manera han impactado una forma solapada el drama de David. Incluso sí, hay como una especie de matateoría, vamos a llamarlo así, dentro de la novela, de que ciertos patrones generacionales, ciertos desafíos, incluso errores, podrían ujú, repetirse, no como un karma, de verdad que creo que el planteamiento que se hace allí en la novela no es de que haya un karma, sino que hay una oportunidad de dar una resolución positiva un planteamiento que quizás en otras generaciones no fue solucionado. Esa de verdad que es una metateoría que está detrás. Yo no lo pensé así siempre, pero se fue dando el proceso, ¿no? Poco a poco, en la medida que lo fue escribiendo, ¿no? claro, porque tú a la hora de construir la novela tenías varias historias sueltas, ¿verdad? Y luego tú ya decides unirlas todas en un mismo libro. Cierto, cierto. Y pienso publicar en el canal un video explicando eso, ¿no? Sobre el origen de la novela, ¿no? Aquí no me gustaría, no quisiera extenderme demasiado en eso, pero es cierto, y invito anticipadamente, pues, ¿no? A que los que les interese conocer esa historia en más profundidad, revisen ese video luego cuando sea publicado, ¿no? Pero sí, tienes razón. Ahí, en el origen de la novela se plantearon varias historias que yo había concebido previamente y que, doy un spoiler, mi hija menor Ujú. me dio la idea y le doy a ella el crédito de eso, de unir todas esas historias en una sola novela. Porque yo tenía como la idea ambiciosa de que algún día iba a escribir una novela para cada historia, ¿no? Y ella me dijo, bueno, papá, ¿por qué no agarras todas estas historias y las unes y haces por lo menos una novela? Y bueno, me pareció muy adecuada esa idea y la seguí, ¿no? Entonces, al empezar yo
a buscar la forma de concatenar estas ideas, fue dándose este proceso creativo, que además es un eco de un proceso también personal mío, ¿no? Porque Ujú. yo pienso que de alguna manera la literatura también es no solamente un ejercicio para dar un producto a los demás, sino que también es un ejercicio en sí mismo terapéutico, ¿no? Por lo menos ese fue el proceso que yo viví y fue la razón por la cual también me lancé a escribir, pues, ¿no? Como una manera yo de procesar mi propio dinámica interna, mi propia dinámica interna, ¿no? Y encontrar en ella también un entendimiento, una comprensión, ¿no? Sí, es cierto, nos dicen desde el chat que, exacto, oportunidad eh, de obrar de forma diferente, aprovechar esas ventanas de oportunidad, que suscriben lo que dices. Pero claro, ahí viene luego un reto interesante también para ti como escritor, ¿no? En el sentido de que tenías las historias dispersas y con esto que hemos hablado anteriormente, ¿no? Del trauma intergeneracional, porque parece un eterno retorno familiar entre ellos, ¿no? Como un hilo que conecta a todos los personajes y que tenga coherencia todos los hilos del destino, ¿no? Sí, sí, la idea que tú señalaste hace poco de los ecos, ¿no? Ujú, De hecho me quedé pensando en esa palabra que dijiste porque en algún momento pensé llamarlo así, ecos en el tiempo o algo así, ¿no? Porque de alguna manera sí me imaginaba yo que a través de las generaciones se producen como vibraciones que se transmiten, ¿no? En el tiempo. Y son como ecos que se reproducen que definitivamente nosotros captamos, pues, ¿no? Nosotros no estamos aislados y todos nuestros predecesores influyen sobre nosotros en sus formas de reaccionar de maneras que son inconscientes algunas veces, ¿no? O bueno, no algunas veces, la mayoría de las veces. sí, muchas veces, ¿no? Pero también hilos le pega muy bien, ¿no? En esta corriente del tejido cósmico, ¿no? De la teoría de cuerdas, ¿no? Que el hilo sigue vibrando. La idea, sí, la idea de que hay un tejido, ¿no? La idea de que hay un tejido, o sea, de que los hilos no están sueltos del todo, aunque nos parezcan sueltos en un momento dado, pero hay un tejido, un concepto también ahí implícito dentro de la novela de que hay una unidad, de que hay Ujú, un sentido y ujú. de que en la medida que podamos encontrar ese sentido, nos vamos a poder sentir más confiados y encontrar una salida, ¿no? A la visión de túnel en la que muchas veces podríamos caer cuando enfrentamos el sufrimiento. El tema central es la familia, ¿no? Y sobre todo yo lo que hay un tema que seguramente explorarás en el canal de YouTube, que son los silencios familiares, ¿no? El silencio de una madre a su hija, de la otra de la madre, de la hija a sus hijos. O sea, que se va repitiendo los silencios también vamos a ver crisis matrimoniales en las que las parejas no hablan, cada uno tiene sus problemas, pero los interiorizan, ¿no? Entonces te pregunto qué papel juegan estos silencios en la vida de los personajes que has creado. Sí, sí, es muy acertado lo que dices. Muchas veces los problemas interpersonales son la causa de situaciones emocionales complicadas, ¿no? De hecho, hay toda una teoría en la psicología que plantea que la depresión e incluso el suicidio es derivado de problemas interpersonales eh, que no se han solucionado o la ausencia de estas redes interpersonales que puedan dar soporte a la persona. Y uno de esos problemas que se pueden presentar dentro de la tipología, digamos, dentro de la diversidad de especies de problemas que existen, uno de ellos es el impasse, por ejemplo, ¿no? Que el Ujú, impasse consiste en que ante un conflicto, ante una diferencia de visiones, de percepciones, de prioridades, se puede producir una ruptura dentro de la comunicación por una falta de habilidades para poder resolver esa diferencia, ¿no? Entonces el impasse es uno de estos desenlaces, ¿no?
donde se produce un estancamiento en la comunicación que produce un aislamiento de la persona. En la medida que una persona se va aislando, va produciendo impases y rupturas en su red de relaciones, en esa medida se va quedando solo y en esa medida, digamos que se va hundiendo, ¿no? Dentro de los problemas de la vida. Y entonces luego llega un momento que no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Y es sobrepasado por los problemas y podría caer lamentablemente en un torbellino de autodestrucción. Nos dicen en el chat que sí, que hay un hilo conductor existencial que lo conecta todo. Y esto del silencio y de guardarnos muchas veces, bueno, en unos tiempos de la comunicación tan exaltada, ahí hay miedos, hay culpas. eh, claro, no es sencillo abrirse al otro. Bueno, tú que tienes experiencia en procesos terapéuticos, en facilitar estos procesos a esta digna especie o a esta curiosa especie que es el ser humano. ¿Cómo influye esto de guardarse todo para adentro? Porque es como una gotita, ¿no? Al final todo se desborda. Con una simple gotita o con un simple estímulo exterior que no sepamos gestionar y te desbordas, ¿no? Explotas. Sí, bueno, necesariamente hay que exteriorizar los sentimientos y las ideas para poder llegar a acuerdos, ¿ok? Si nosotros nos Ujú, guardamos las cosas, no solamente no vamos a poder llegar a acuerdos, sino que además podríamos producir un proceso de embotellamiento emocional y el embotellamiento emocional produce una toxicidad interna que luego produce una baja de estado de ánimo o un estado de emocional que tiene muchas implicaciones, ¿no? En el sueño, en las ujú, reacciones, digo, en el sueño, en los hábitos de sueño, ¿no? ujú, En las reacciones a los demás, en la toma de decisiones, en la percepción de los acontecimientos, ¿no? Nos puede llevar al pesimismo, por ejemplo, a ver todo en forma cínica, ¿no? ¿Por qué? Porque nos guardamos las cosas y no sabemos procesarlas. Esto nos puede pasar. Muchas veces queriendo evitar un conflicto, por ejemplo, muchas veces, o queriendo complacer al otro para no entrar en problemas, y la persona si se guarda las cosas y no las exterioriza, entonces más bien va a terminar envenenado, ¿no? ujú. ¿Y cómo nos envenena esta manera de gestionarlo, lo que heredamos, ¿no? Porque a veces en los contextos familiares, la socialización, el proceso que vemos y que aprendemos de una forma inconsciente, ¿no? A la hora de gestionar las emociones, los miedos, las culpas, los problemas, ¿no? Que esto también está en la novela, ¿no? Porque desde Chicago, Buenos Aires, Caracas, o sea, aunque atravieses todos estos continentes, diversas familias, ¿no? Europa del Europa Este. del Este Hay también, un sí. pueblito por allí que menciono, De muy Ucrania, sí. interesante, sí, se llama Novoselitz, que es el origen, el centro del origen de la novela, ¿no? Bueno, incluso Madrid, ¿no? Que también tenemos, hablando desde donde Que, estoy que, yo hoy. que entre paréntesis, Fran, estuve en Madrid y visité los sitios que menciono en la novela, ¿ok? Y medí las distancias y todo, o sea que no es una cosa inventada así del todo, ¿no? O sea, tiene su base. O que hayas estado buscando en Google haciendo, no, que lo has vivido, lo has pateado, ¿no? Que has calculado todo en Y presencia. en Chicago, y casualmente mi hija vive en Chicago. Actualmente la hija pequeña que me dio la idea vive en Chicago y me mandó copia de las rutas del metro. Me dijo, papá, Ajá. en esta estación no se para el metro de la línea tal. O sea, cuando vienes de tal estación a tal estación no se para allí porque es la otra estación. Entonces, ese tipo de datos me los dio mi hija, ¿no? No he Ah, estado en qué Chicago bueno, qué bueno. personalmente, pero conozco los detalles porque mi hija incluso fue a los lugares que yo menciono allí. Claro, la novela se desarrolla en Chicago en 1920, ¿ok? Sí, en la época de la Eh, mafia, que se toca en hoy la un época de la poco. mafia, pero hay lugares que se han conservado que se llaman speakeasy se llama Ujú. en el slang de Estados Unidos,
lo llamaban así para ocultar El alcohol, ¿no? Porque era el nombre la... verdadero, porque había ley de prohibición. Entonces, todavía están conservados algunos lugares hay que entrar por una puerta escondida detrás de unos estantes de una tienda, y todavía está conservado el lugar de ese mismo modo, ¿no? Entonces, yo me basé en esas realidades para recrear una novela que, digamos, es una ficción realista, ¿no? Es una ficción bastante realista que se desarrolla dentro de acontecimientos muy reales, tanto los de Venezuela como los de Madrid, como los de Chicago, como los de Buenos Aires y los de Novoselic, que son los lugares diferentes que se van tocando en la novela desde 1920 hasta la época actual. Pues la novela cubre 3 generaciones, ¿no? Y es obvio que en 3 generaciones ocurren problemas interpersonales, problemas familiares, rupturas, personas que se dejan de hablar, discusiones, y como tú señalabas, eso deja una marca, ¿no? Y hace que las vidas tomen caminos diferentes. Bueno, hay tramas duras, por ejemplo, en Buenos Aires me viene a la mente, ¿no? De trata de mujeres. Eso, lo de... No voy a hacer mucho más spoilers, lo tenéis en la novela, que insisto, tenéis todos los links en la descripción y los que seáis de Amazon la podéis leer gratis ahí, ya que la tenéis ahí disponible. O lo que comentabas de Chicago me ha venido con faldas a lo loco rápidamente a la mente, que es una de mis películas favoritas, de estos que había que eran funerarios, ¿no? Y habría entrado por una puerta falsa, o Érase una vez en América, ¿no? Que también tenía su puerta falsa para entrar en los establecimientos. Estaba la ley seca o la ley Bosted, ¿no? Entonces, bueno, esos periodos de los gangsters, ¿no? De los Scarface, que también otra gran película que recomiendo, que además tú también en el canal estás Yo las he visto. tratando, No, yo las estás he visto. tratando literatura y cine con los temas también de la novela. Yo las he Pero visto. volviendo, Yo las he visto, Fran. Ahora que mencionaste Amazon, la novela sí está disponible en Amazon, y para los que tienen el premium, ¿no? El el servicio Prime, sí, premium, el no sé. Prime, tienen la posibilidad de leerla gratis, ¿no? Los que no tendrían que pagar una pequeña cantidad para leerla digital. Y el que le guste todavía el papel, pues la puede comprar impresa también por Amazon, por diferentes lugares que están ahí colocados en la página, Sí. ¿no? En el canal que de verdad agradezco aquí públicamente a la labor de editorial Libros con Atenea, y la labor específicamente tuya, Fran, en ayudarme pues a abrir el canal y a ponerlo a funcionar, ¿no? Ahora, lo que mencionabas de los bajos fondos, ¿no? Y de los temas que están ahí, temas complicados que yo manejo en la novela, yo creo que lo interesante, sí, sin decir spoilers, la novela no tiene prurito, ¿no? En tocar temas que son bastante polémicos y bastante complicados, temas que son bastante, digamos, dentro de la escala de lo humano, están situados dentro de lo más bajo, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo bajo fondo, Pero por eso no se llaman por casualidad, sí, ¿no? pero asimismo, como se toca eso, la novela entonces sale de allí, ¿no? O sea, Sí, las historias salen de allí, y yo creo que ahí el planteamiento es que la materia prima que tenemos delante en el mundo muchas veces es combinada. O sea, tenemos una paleta de colores que es muy combinada, y tenemos situaciones crueles. O sea, no podemos escondernos de las situaciones, digamos, del mal, vamos a llamarlas así, ¿no? Situaciones crueles, situaciones malvadas, de injusticia. Así como hay gente buena, gente idealista, gente que tiene buen corazón, también nos encontramos en el mundo con situaciones que son muy complicadas. Y entonces la novela se plantea eso, de cómo esto nos afecta y de cómo nosotros podríamos trabajar con esta materia prima para para ser unos creadores de algo constructivo, porque ese es el planteamiento positivo, ¿no? Que pretende traer la novela, ¿no? Sí, son circunstancias complejas, duras, que machacan o que matan el espíritu humano, podríamos decir, ¿no? Pero el ingrediente central o la variable independiente
el ser humano, ¿no? Porque tú ahí abres la mente de cada uno, de sus emociones, de cómo les influye en el trabajo, cómo influye en su relación con los hijos, el sacrificio que también está muy presente. Pero yo la pregunta por dónde iba, ya doy a que han dejado también al lanza preguntas en el chat, es que a veces aprendemos en la familia de una forma inconsciente, ¿no? O heredamos patrones de la familia por lo que vemos, ¿no? Lo que estábamos comentando del silencio, pues mi madre está gestionando este problema tan doloroso, tan complicado, del que yo no sé nada, pero intuyo algo, yo también lo voy a gestionar de la misma manera, ¿no? Es un patrón que heredamos. A veces esto de las líneas del tiempo también es un juego un poco metafísico al que podemos jugar, pero también el presente, el que sí, la materia prima con la que sí podemos jugar es con los patrones que sí que tenemos cercanos en la familia, mi madre, que tú lo ves y que eso se lo dejas a tus hijos, que están ahí, ¿no? Y la pregunta, yo creo que es la pregunta del millón o de la época, es también como especie, ¿eh? Es cómo podemos romper con los patrones que ya heredamos del pasado, ¿no? Como las guerras o como los conflictos que los heredamos de generación en generación y nos seguimos comportando igual y no ponemos ese pausa o rompemos con ese patrón, ¿no? No tendría sentido, no tendría sentido vivir si no tuviéramos un reto, ¿ok? Ujú, O sea, sería muy fácil entonces todo, ¿no? Entonces, siempre partimos te traemos como el plomo en el ala, ¿no? Siempre hay algo que traemos, que tenemos que aprender, que tenemos que resolver, algo que nuestros antepasados aprendieron, nos lo dieron como un don, pero otras cosas que ellos no aprendieron, nos los traen a nosotros como una maldición, ¿no? como, como el relevo, como Mm, en las competiciones estas de relevo, ¿no? sí, Que te pasas la posta. el testigo, ¿no? Te pasas el Mm, testigo de uno a otro y lo vas transfiriendo de un corredor a otro. Así mismo pasa en la generación, que en ese relevo que te pasas, en ese testigo que te pasas, hay dones y hay desafíos, vamos a llamarlo, no lo quiero llamar maldiciones. Digamos, la parte mm, positiva, que es el don, y está la parte negativa, que es la parte que no se ha logrado madurar dentro del ujú, linaje. Entonces a nosotros nos toca dar el paso de resolverlo. No es una maldición, no es un karma, sino que es algo que tenemos que aprender. Ese es nuestro trabajo, justamente. ujú. Ese es nuestro aporte dentro del proceso generacional, el de resolver un problema que antes no pudieron resolver nuestros antepasados. Eso es un poco el planteamiento filosófico, ¿no? Que yo hago Ujú, dentro de la novela, ¿no? Es mi visión, por exacto. supuesto, ¿no? Es mi visión personal. Hay muchas visiones y muchas perspectivas. Yo traté de transmitir la visión que yo también he encontrado dentro de mi propio proceso de vida, ¿no? Claro. Sí, no, pero lo has expresado bien, que es también el desafío, que a veces lo vemos como nos han dejado los dones y a veces lo vemos como la maldición de la familia, ¿no? O como la maldición de Drácula, ¿no? Está Claro, entonces condenado todo el rato. tú me dices cómo romper el patrón y claro, la forma de formular el problema trae ya una trampa, ¿no? Porque Claro. ya, eso no es un problema. O sea, el cómo romper el patrón es justamente la respuesta que yo tengo que dar con mi vida. O sea, esa es Ujú, justamente la solución que yo tengo que descubrir. Ok, eso ujú, no es un problema que me está jalando para atrás, es un problema que más bien me está dando un norte y una dirección. ujú. Yo tengo que aprender a manejar eso. Claro. Sí, 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 sí. Y a veces la cuestión es la pregunta, ¿no? ¿Cómo planteamos el problema? Exacto. Bueno, como todas las facetas de la vida, cómo planteas el problema, si es reto, y eso a veces pues te delimita las posibles soluciones que tú le puedas dar a las situaciones. Y en la novela, uno de esa falla o de ese plomo en el ala o Ajá, de ese testigo. patrón, de ese Ujú. patrón de maldición o de desafío, tiene que ver con la sensibilidad de Mm, cuánto creemos en los demás, si nos ilusionamos, si esperamos ujú, cosas de la vida o no. Entonces, no, si nos esperamos, entonces nos sentimos defraudados. Y entonces, si nos sentimos defraudados, nos deprimimos. O si confiamos en los demás y no nos responden, entonces también nos deprimimos o nos molestamos.
Y ese es uno de los temas que se plantea en la novela. Hay muchos temas que se plantean en la novela, pero ese es uno de ellos, ¿no? Otro tema que se plantea es el tema del trabajar mucho. El tema que tú has mencionado, el de la familia, también se menciona. El tema del amor. Pero el tema de la sensibilidad también es un tema que digamos, es como un eje central dentro, una temática central dentro de la novela, ¿no? Vamos a seguir avanzando con temas desde la novela. Yo lo he ido segmentando un poco por el tema, ¿no? Del título, ¿no? Los hilos del destino, pues heridas, memorias, repetición, familia, ¿no? Que es lo que recorre un poco toda la vibración de las novelas. Nos dicen desde el chat, a ver que me doy un poco de zoom, que estoy un poco miope. Nos dicen, nadie nos enseña a gestionar las elecciones y debería ser, en mi opinión, la asignatura más importante. Se trata un poco de transmutar eso que nos dejan como legado, como comentario nos dicen. Y nos es la pregunta, ¿no? También es el miedo a mostrarse débil, ¿no? Porque nos han educado siempre a mostrar nuestra fortaleza o el todo está bien, ¿no? Esa es la pregunta que te lanzan. Yo es que no soy el experto, no sé. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Que hay un miedo a mostrarse débil, ¿no? Porque nos han educado a mostrarnos siempre con fortaleza. Ajá. ¿Por qué ese miedo, ¿no? A mostrarse débil? Bueno, es una fachada, Ujú, una posición pública, pues que adoptamos y que es normal y legítimo que queramos mostrar nuestro lado fuerte, pues, ¿no? ujú, Eh, Ahora, en la medida que haya intimidad, en las relaciones hay diferentes círculos, ¿no? De ujú, intimidad. En un círculo donde la intimidad es menor, ¿no? Y que es más, digamos, de cumplimiento de una función, pues no tiene caso que yo muestre mis debilidades porque no se está planteando que yo me muestre a mí mismo, sino que yo cumpla mi función, ¿ok? ujú, Yo puedo ponerle un toque personal al ejercicio de la función, pero cuando yo ujú. soy psicólogo, por ejemplo, el paciente no va a venir a hablar conmigo para que yo le cuente de mi novela, por ejemplo, ¿entiendes? Claro, sí, sí, sí. O sea, él viene con un problema y yo no le voy a decir que me gusta la salsa. Claro. Cuando digo la salsa no me refiero a la salsa de tomate, sino me refiero Sí, a la salsa al baile. al baile, a la música de la salsa, sí. Claro. Que me gusta la salsa o que me gusta hacer hiking. Ujú, O sea, eso no tiene nada que ver. Yo estoy cumpliendo un papel y una función. Entonces nosotros en la vida muchas veces tenemos que adoptar roles, ¿ok? Y en la ujú, familia también tenemos que adoptar roles. Entonces, ujú. ¿cuándo es el espacio para que nosotros nos expresemos? Ah, bueno, no en todo momento y no en toda situación. Y tenemos que tener la sensatez, ¿ok? Y el criterio, el juicio para saber cuándo es el momento y la situación para que yo pueda expresarme, abrir el canal de la intimidad. Y ahí es donde yo podría mostrar mis debilidades y mis vulnerabilidades, porque no todo el mundo las podría entender. Pero en una relación, mientras más íntima, pues es debería ser más aceptable y debería ser mucho mejor recibido que nos mostremos humanos tal como somos, pues. Y es humano sentirnos vulnerables y no saber a veces cómo resolver las cosas. Es humano, pero eso no se lo vamos a estar mostrando a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces Eh, no veo ninguna contradicción, ni creo que sea un problema lo uno o lo otro, sino que hay un contexto, una situación para cada cosa, ¿no? claro, pero a veces como que sobre todo en lo que se explora en la novela, ¿no? La familia, la dedicación al trabajo, ¿no? A dar una vida mejor a los míos y no mostrarse a los tuyos, a los que tantos quieres cuidar, diciéndole los problemas o mostrándote como hay, ¿no? Hay una escena de un accidente de tráfico, ¿no? Que vienen de una comida, bueno, de un evento empresarial y en el coche discuten, los niños en el coche. O sea, cómo eso también marca cuando tú, por jugar un rol y sobrecargarte con ese rol, ¿no? Cómo a veces eso marca o puede marcar una tragedia interna.
Bueno, tienes razón. Estás tocando, por ejemplo, en forma tangencial el tema de la adicción al trabajo también, ¿no? Mm, Que en este caso lo que estás planteando, yo entiendo de lo que tú planteas, en la novela se trata eso. ujú, Porque el personaje principal, sin dar mucho spoiler, el personaje principal sufre un poco de ese problema, de que se dedica mucho al trabajo y descuida la parte familiar. Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que algunas veces la persona lo hace sin darse cuenta, porque ujú, la persona tiene miedo de ser vulnerable, no sabe cómo manejarse en la intimidad. ¿Por qué? ujú, Porque no lo aprendió. Como tú decías, la mamá, una forma que tuvo la mamá de manejar el problema, que tú lo pusiste como ejemplo, una forma que tuvo una mamá de manejar un problema, le transmite esa misma estrategia implícitamente al hijo. Y el hijo luego ujú, adopta en forma inconsciente por una especie de alianza o por simple aprendizaje esa misma estrategia. Asimismo, una persona que nace dentro de un contexto donde no aprende a manejar la intimidad y piensa que tiene que cumplir un papel siempre, le va a costar abrirse, le va a costar abrirse. Entonces luego, digamos que hay dos piernas, ¿verdad? Entonces la persona camina solamente sobre una pierna, entonces ujú. está como Está cojo. coja. Ujú, Le falta la otra pierna, entonces evidentemente que termina perdiendo el equilibrio, ¿no? Y esto lo voy a desarrollar en algún momento cuando trate el tema de adicción al trabajo, porque hay una serie de estudios que se hicieron en Estados Unidos que luego ampliaré, está dentro de mis planes, del Center for Creative Leadership ujú, en los años 80, y llegaron a mis manos esos estudios que estudiaron a gente, ejecutivos de alto nivel, que empezaron a descubrir en las empresas que salía muy costoso luego pagarles las indemnizaciones al final de su carrera por todos los daños colaterales que ocasionaban en su familia, en su salud y en la misma empresa. O sea, llegaba un momento que estas personas que tenían una carrera que llegaban muy alto, luego era muy caro pagar todo el daño que se producía. Y las empresas en un momento dado financiaron un conjunto de investigaciones para estudiar cómo se producía este proceso lo llamaron descarrilamiento. ujú, Y lo que se encontró muy en concordancia con lo que estamos hablando es que estos ejecutivos exitosos tenían una falla en su capacidad de manejar la intimidad. O sea, les costaba mucho y eran demasiado perfeccionistas y ambiciosos y querían hacerlo todo bien y tendían a buscar un medio estructurado como el de las organizaciones donde podían encontrar resultados para avanzar y evitaban estar en la casa, en la piscina o en el domingo sentado en el sofá sin saber qué hacer. No podían manejar la ambigüedad de la situación, sino que necesitaban un ambiente estructurado. Entonces hay personas que en su estructura de personalidad no aprendieron desde pequeño a manejar la ambigüedad, los conflictos, la intimidad. Entonces tienden a buscar lo que se sienten más seguros y confiados, que es el medio estructurado, el medio de las metas, el medio del éxito, el medio del logro, una cosa que es, digamos, más convencional, digamos, ¿no? Y más estructurada. ujú. Nos dicen, el trabajo y la vida profesional tiene que tener la buena conciliación con la vida profesional, incluso personal. Las Hay, personas que se jubilan y están tan absorbidas por el trabajo es un problema porque no encuentran propósito de su vida. Interesante lo que dices, Mose, me dan ganas de leer la historia. Ya sabes, Ada, me la has puesto votando. En la descripción tienes los enlaces y si los que sois Amazon tenéis ahí el libro gratuito para que lo podáis disfrutar las diferentes historias. y el caso de David justamente atrapa esa idea, Ujú, que David supuestamente estaba persiguiendo los logros de la empresa gerenciales y
con la intención supuesta de mantener a la familia y de darle una calidad de vida, pero a la final Abandonando a la familia. abandonando el tema del amor, de la calidez, de la cercanía. Esto lo vemos mucho que yo lo he visto mucho en mis pacientes, en los colegios. Yo también trabajo como psicólogo educativo, escolar. Aquí en Israel, además de la clínica, he tenido la oportunidad de trabajar también en el área escolar y en los colegios me he dado cuenta de este fenómeno, ¿no? Y sobre todo esto no sucede nada más en el hombre ambicioso, sino también sucede muchas veces la mujer sola, que se divorció y él no cuenta tanto con el apoyo del marido, o el marido, digamos que solamente cumple una función muy parcial, y la mujer se vuelve una mujer como muy de acero, ¿no? Digamos, muy motivada al logro, vamos a llamarlo así, para decirlo de una forma bonita, así como Margaret Thatcher, ¿no? Una mujer muy la dama de hierro, sí. Sí, una dama de hierro, o sea, muy trabajadora, ¿no? Muy orientada al logro, y entonces falta el calor en la casa. ¿Y qué pasa con el niño que está en esa casa, o la niña que a lo mejor es un solo hijo o dos hijos nada más, se sienten solos y la mamá está trabajando todo el día y no puede compensar el calor humano que hace falta? Entonces, lamentablemente ahí nos encontramos con un sufrimiento, ¿no? Del niño que lo lleva a la depresión, a la soledad, a problemas de conducta, etcétera, ¿no? Me venía a la mente pues bueno, se han abierto muchas puertas aquí. Me han venido una de un vocero presidencial, no sé si era de Bush o de Clinton, que decía en una rueda de prensa que se le había muerto la mujer y los periodistas le preguntaban, oye, pero estás bien tal, y dices, yo tengo un deber, un cumplimiento, además está grabado, es un vídeo muy bueno, te lo recomiendo para cuando toques ese tema del deber profesional. Es que las expresiones no verbales de él se le ve ahí firme, ¿no? Y él acaba de perder a la mujer y todos los periodistas le decían, pero no es necesario que hoy nos des la rueda de prensa y que hagas de vocero el presidente. Y otro decía, no, a mí el presidente me ha elegido para ser su voz. Yo voy a... Un vídeo bastante impactante, la verdad. Y luego sobre la pata coja, ¿no? Porque en la novela también se ve que todos los niños le piden a su madre o a su padre que estén con ellos, ¿no? Pero luego ellos cuando son adultos se olvidan como esa pata coja que a lo mejor es el niño que mutila de ellos mismos por esa condición de la vida adulta, o como dice Anastasia también en el chat, la vida de rata, ¿no? La carrera esto que nos metemos, no por la descripción, ¿no? Sino por estar ahí todo el rato en la rueda, ¿no? Y cuando eres niño no necesitas eso de la rueda, no estás en esos estándares. Pero en las historias, ¿no? Se repite eso de que los niños piden atención a los padres y a las madres, no se lo pueden dar, y luego ellos repiten ese circo, ¿no? Como que matan al niño interno, ¿no? Sí, pero también como una forma de matar al niño interno, ¿no? De que se olvidan de esos déficits que ellos sufrieron en la infancia. O que la aprendieron, como lo hemos comentado antes, y es la forma de gestionarlo, ¿no? Es lo que aprendieron. Acuérdate que una cosa importante, nosotros no aprendemos nada más, o sea, nuestro comportamiento no se produce solamente en función de nuestras ideas. Nosotros podríamos decir en nuestra mente, ay, yo no estoy de acuerdo con la forma como se comportó mi madre y no comulgo con ella y no quiero ser como ella y quiero ser diferente, pero en la práctica termino siendo lo que aprendí. Porque no puedo. Sí, lo que has observado, ¿no? Y fíjate tú cuando tú me decías a mí romper patrones, yo vuelvo al tema, ¿no? De que hay un principio conocido que se llama honrar a los padres y que es muy polémico, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a honrar a mis padres si mis padres me hicieron daño o no me dieron lo suficiente? Pero bueno, es la base que tengo. O sea, me guste o no, es el material de entrada que yo traigo, y con ese material es con el que yo tengo que trabajar. Esos es los ingredientes que yo tengo para producir una obra. Eso me recuerda un poco la idea de estos artistas que trabajan con desperdicio y que hacen obras muy bonitas, ¿no? Un poco, creo que el mensaje implícito
detrás de este tipo de arte es el de que no importa tanto el ingrediente, sino que realmente lo que importa es el producto final que yo hago con eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Unos destructores o unos creadores? ¿O lo que somos unos ordeñadores? Queremos ya todo listo para ordeñarlo. No, hay un proceso de creación en la vida que tenemos que trabajar, que tenemos que sudar para poder transformar lo que traemos en algo positivo y constructivo. Hay es una mi parte... filosofía, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo coincido, nada más que añadir. No sé si en el chat tiene algo más que añadir. Yo por avanzar, porque aquí ya llevamos 45 minutos y de repente ya son 45 minutos. Hay un tema muy interesante sobre sueños, regresiones, imágenes simbólicas, ¿no? Que sufre nuestro protagonista, ¿no? Que a mí me resulta interesante porque tú ahí lo metes, también entiendo que son técnicas, las regresiones, que ahí hay una cuestión espiritual que te interesaba tratar, ¿no? Porque David se siente culpable no solo por su presente, sino también por su pasado. Y hay una tragedia, que no voy a hacer spoiler, en la que él se siente realmente culpable, ¿no? Y conecta su presente roto con una tragedia y un pasado roto, ¿no? ¿Cómo quién te interesaba realmente narrar de ahí? Bueno, fíjate que yo en la novela no termino dando una resolución sobre ese tema, Ujú, todo queda como en el aire, no trato yo de forzar explicaciones, pero se hace el planteamiento, ¿no? Se hace el planteamiento, sin hacer spoiler, vamos a manejar esto desde un punto de vista general para responder a tu invitación. Eh, era una forma, digamos, de vincular la vida del pasado de los antecesores de David, el personaje principal, con lo que le pasaba a David. David tenía sueños que no sabía explicar, pero que le dieron una idea de que quizás eso explicaba lo que estaba sucediendo en su situación actual. Entonces él buscó la forma de, 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 de promover estos sueños. Eso no es descabellado, ¿ok? Esa idea no es descabellada. Hay muchos libros que tratan sobre ese tema, de personas que han tenido sueños que podrían encontrar, digamos, un sustento dentro de la realidad, sueños, digamos, de otras vidas, ¿no? De vidas pasadas. Hay varios libros sobre eso. Entonces, bueno, no son científicos, ni mucho menos. Hay libros que son más científicos que otros, ujú, pero sobre todo en el mundo espiritual también se habla mucho de ese tema de las reencarnaciones. Y yo no lo toco de una forma frontal, pero sí queda allí planteado el asunto, pues, ¿no? En forma indirecta. eh, y sin embargo no se termina diciendo de que hay una reencarnación, ni mucho menos, ¿no? Pero sí se utiliza el sueño como un recurso que nos permite tener una mirada intergeneracional. Y un poco la idea está basada en la idea de Carl Gustav Jung de que hay un consciente ujú, colectivo, digamos, de que todas las ideas humanas proceden de una matriz originaria que nos contiene a todos y que todos nosotros eventualmente a la hora de dormir tenemos conexión con ese mundo de imágenes, de símbolos, de ideas, de conceptos, de historias que pueden ser de nuestra generación o humanas, ¿no? Pueden ser dramas humanos. Y por eso nos llaman mucho la atención ciertas historias de la literatura eh, que se consideran clásicos, ¿no? Se consideran clásicos y adquieren ese estatus de clásicos porque hablan de un drama que es humano, que es común, mm. que ha pasado a muchas personas en muchas generaciones en diferentes momentos del tiempo y que tiene un estatus arquetípico, ¿ok? Entonces, Carl Gustav Jung estudió esto, estuvo interesado en ese tema de los símbolos
de los tipos, de los arquetipos, de la mitología personal, etcétera. Y bueno, entonces yo recurrí a eso un poco para dar esa mirada intergeneracional, ¿no? Hay una parte también crítica donde David, bueno, estaba a minutos, ¿no? Hay un momento muy, muy oscuro, ¿no? Bueno, muy intenso también. Hay muchos puntos muy, muy, muy intensos en toda la novela que al Pero lector le sí van. te la leíste, entonces sí te la leíste. A lo largo del tiempo hay puntos en el que el lector se va a lanzar a leer, ¿no? Porque bueno, Me alegra que hayas leído la novela. Ya veo que sí la has leído. porque bueno, porque muestras ahí un poco de la desesperación, la identidad rota, el agotamiento emocional, las expectativas, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se construye ahí como escritor, ¿no? Y también como psicólogo, ¿no? Que ya sabes que la escritura y la psicología van muy, 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 muy de la manita. Ese momento, ¿no? Que a mí me gustó mucho y por eso te le destaco aquí en esta entrevista. ¿Cuál es el momento crítico que me estabas comentando de David? El Perdón, que de, no. el de David, que está él solo en su casa, es que tampoco quiero hacer spoiler del Ah, momento puntual, de decir palabras, para que el lector diga, a ver a qué punto de casi no retorno llega David, o de no retorno, eso ya lo dejo yo en el aire. pero ¿qué aspecto específico te estás refiriendo para entender bien? Me refiero a Dame cómo algún dato para escribís poder entender. ese, después de La, fumar, de beber tanto, la casa de recordar, David, tú te refieres a sí, que está al escenario de la casa de David, ¿no? sí, Bueno, y que mira, está solo, y que él está solo, está a punto de romper con todo. Podríamos decirlo en esas palabras. que se derrumba su mundo, sí. Sí. Mira, no vamos a meternos en el detalle, pero sí Claro, te eso es voy lo que a, no quería hacer. ¿Me entiendes? pero sí, no me quiero meter en el detalle del asunto y tampoco quiero que esto vaya a impactar Negativamente, ¿no? en la censura del video, porque es un tema difícil que yo trato en la novela, un tema bastante difícil, eh, pero bueno, para no tocarlo de frente, lo voy a tocar tangencialmente. La idea de esa escena de la sala, donde David pasa varios días merodeando digamos, en un estado de overthinking, ¿no? Ujú, Y también de reflexión y de visión de túnel, ¿no? Eh, ujú, eh, donde todo se ve oscuro y negro, ¿no? Y no se ve salida. Eh, la idea viene de una obra musical que se llama Cuadros para una exposición de Mussorgsky. Eh, y me llamó la atención el estilo de Mussorgsky, porque esta obra tiene, tú sabes que las obras sinfónicas generalmente tienen 3 movimientos, 4 movimientos, 5 movimientos, ¿no? Pero esta tiene, no sé, no sé exactamente cuántos, pero tiene como 12, ¿ok? Eh, eh, y tiene un hilo conductor. Entonces, tú puedes diferenciar las diferentes escenas que plantea la obra, por no llamarla movimiento, como lo llaman ujú, tradicionalmente, o parte. eh, son como escenas diferentes que están guiadas por un hilo. Y esa idea le vino a Mussorgsky porque él perdió un amigo y el amigo era pintor, pero nunca pudo hacer una exposición de sus cuadros. Y él creo que se suicidó, si no me equivoco, este amigo, eh, y Mussorgsky parece que eran cercanos, y Mussorgsky pues dándole como una especie de honor a su amigo, ideó esta sinfonía que llamó Cuadros para una exposición, donde él se imaginó que su amigo hacía la exposición y habían como un museo, ¿no? Y que habían diferentes cuadros. Entonces la obra musical es los cuadros y cómo la persona que va admirando los cuadros va pasando por el pasillo entre un cuadro y otro.
Entonces, el hilo conductor es el caminar a través del pasillo y tiene una música particular que le indica al que está escuchando la obra que ya dejó de ver el cuadro y que va hacia el otro, ¿no? Entonces, en este caso de la novela, yo me tomé esta idea, digamos, como espejo para la novela, digamos que el corredor del pasillo del museo, en este caso, es la casa de David, es la sala de David, donde él va a buscar los diarios, él sale al jardín, él se sienta en la sala, se prepara una comida especial en la mesa, y digamos que la novela transcurre realmente en una semana, algo así, ¿no? Es como una semana de la vida de David, realmente. Y yo marqué muy claramente esos capítulos al principio de cada parte. ¿Ok? Vamos a aclarar una cosa que tú dijiste al principio, que tenía 7 capítulos. Yo aclaro que tiene 7 partes y cada parte tiene 4 o 5 capítulos. Entonces, en cada parte hay un capítulo que es el corredor de la novela. O sea, que es el que plantea la situación de David en su casa, haciendo introspección, haciendo un recuento de lo que le sucedió, y de allí se va contando la historia del pasado, ¿no? Pero luego vuelve nuevamente a donde quedó el momento anterior, la parte anterior, y vuelve a retomarse la escena, ¿no? Y entonces, si tú te pones a ver, realmente hay un día o 2 días, después hay una interrupción, donde hay un evento familiar que no voy a contar cuál es, y luego él vuelve nuevamente a la casa. Y digamos que en ese corredor que es la casa, el corredor, digo, haciendo la metáfora o el símil con la escena con la obra de Mussorgsky, ese corredor representa la visión de túnel que tiene David, ¿no? Donde está, digamos, ha limitado su mundo, ha cerrado su mundo y ha caído dentro de una rumiación, la palabra que se utiliza hoy en día en psicología, para describir el proceso de pensar en exceso, que trae un efecto de caja de resonancia dentro de las emociones. O sea, está bien hacer catarsis, está bien hacer reflexión, pero en forma moderada. O sea, es bueno que yo pueda expresar mis sentimientos, escribir un diario, pero cuando yo pienso demasiado en mí mismo, ¿ok? Días y días y días, esto produce todo un viaje emocional que podría convertirse en algo muy difícil de manejar, y que podría producir un desbordamiento emocional que podría convertirse como unas aguas turbulentas, tóxicas, que se desbordan, y que pueden llevar a una visión muy negativa del mundo. Y una persona que se encuentra en una situación de este tipo, de sufrimiento emocional muy profundo, podría pensar que quiere acabar con eso, ¿no? Quiere salir de eso, tiene que encontrar una solución y no sabe cuál es la solución para salir de eso. Se puede tomar una pastilla, puede tomar alcohol, puede recurrir a la comida, pero eso no lo tranquiliza. Yo tuve un paciente así, y fue complicado. Entonces se convierte como en una especie de agujero negro, ¿no? Donde es difícil salir de allí muchas veces. Hay una película que se llama Wild, de una chica que tiene mucho sufrimiento emocional y se va a hacer un hiking. En este caso ella va metida dentro de su mundo y va recopilando toda la historia de su vida y la va rememorando. Ella va sola. En este caso el corredor de Mussorgsky, el corredor del pasillo del museo de Mussorgsky, es un hiking que la muchacha hace en la costa del Pacífico y recorre toda la costa del Pacífico. Está basado en una obra, en una novela de la vida real, o sea, una muchacha que contó su historia personal de algo que le pasó a ella. Y la muchacha escribió ese libro, y ese libro lo llevaron al cine y se llama Wild. Se llama Wild o Wild Soul, alma salvaje, Wild Soul. Bueno, y entonces en este caso la salva a la muchacha, que ya está
en el hike, y la naturaleza la saca de esta absorción interna dentro del pozo séptico que ella muchas veces cae, ¿no? Pero entonces sale porque tiene que resolver un problema externo, ¿no? Y eso es lo que la salva, ¿no? Es lo que la salva. Y la belleza de la naturaleza también, ¿no? Bueno, En has este abierto caso, ahí el cajón ahí. en este caso, disculpa para terminar, David no tiene esa alternativa, se queda encerrado en la casa. Pero Sí. él tiene un recurso porque siempre nos hace falta lo bello o lo bueno Ajá. para que podamos salir de ese estado, ¿no? Es como el agua envenenada que le ponen la gotica mágica y el agua hay una historia así, ¿no? El agua se limpia, ¿no? Y asimismo nosotros también tenemos todo este torbellino emocional estancado y necesitamos algo bello que nos toque. Y en este Ujú. caso, David, doy un spoiler deliberadamente y con responsabilidad, que es la música. Eres el autor. La música lo salva. Sí. Bueno, has abierto muchas puertas ahí, pero yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Sobre lo que era la composición que te preguntaba, ¿no? Pues a modo de pieza clásica, que cada movimiento tiene o es un allegro, o es un andante, o es un rondo, cada movimiento tiene su parte, ¿no? En esas 7 partes, que cada parte pues contiene la vida, vas dando saltos en el tiempo a los diferentes personajes. Bueno, a la familia, porque en el fondo el personaje principal sería la familia, ¿no? Todo el conjunto. Perdón, para aclarar una cosa, 3/4 partes de la novela ocurren dentro de una semana y luego sí se da un salto amplio de años Sí, y se traslada, pues, ¿no? Pero sí, eso pero ya vas sería un trasladando. spoiler. Ya eso es un Claro. spoiler, que ya estamos dando spoiler, ya no quiero entrar en más detalles. Bueno, eres el autor, ahí ya tu responsabilidad. Yo estoy tratando de ser muy cuidadoso. Y ya para acabar, es inevitable preguntarte esto. ¿Existe el destino o somos la suma de decisiones inconscientes y heridas heredadas? Bueno, lo que yo llamo el destino en la novela tiene que ver con eso que en un momento dado hablamos como el patrón que nos atrapa, ¿ok? O sea, es algo que tenemos que resolver. Y hay una frase de Carl Gustav Jung justamente que dice que lo que nosotros no reconocemos de nuestra Ujú, sombra se presenta como destino. O ujú. sea, en Sí, pocas sí. palabras, en la medida que yo no me conecto, Asumo, no que yo conecto, no sí. asumo, que yo no me conecto con mis pilares, con mis bases, con el reto que yo tengo, ¿verdad? Existencial, en esa medida me va a presentar afuera me va a venir a buscar y yo voy a creer que es que hay un enemigo externo que me está persiguiendo, ¿ok? Y No, no, es que soy te has yo, encontrado contigo mismo, ¿no? pero es a través del afuera que se me viene a presentar, ¿no? Bueno, pero Sí, es que hay es una una película, retroalimentación entre afuera y adentro. O sea, lo que está afuera es un conjunto. No podemos separar las dos piezas como si fueran aisladas, ¿no? y la idea de que se presente afuera es para que nos recuerde lo que traemos. Exacto. Es para que nos demos cuenta más bien, no es una maldad, no es un karma, o sea, es Mm, para que nos demos cuenta, oye, mira, es esto lo que la vida te está diciendo que tienes que resolver. Entonces, yo creo que eso es el destino. Claro que depende de nuestra acción. O sea, la resolución claro. va a depender de nuestra acción, pero la vida tiene como una especie de sabiduría de que guarda la memoria de lo que tenemos que aprender para presentárnoslo siempre a través de situaciones repetitivas, que lo que nos están dando es la oportunidad de demostrar si pasamos de grado o no, Ujú. O repetimos curso, ¿no? o repetimos curso, exacto. Aunque hay una poeta, no me acuerdo ahora el nombre, es del este, tiene un nombre muy raro, he compartido muchas veces ese vídeo, de que en la vida nunca vas a repetir un verano. Que me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Por esto de repetir curso, pero no repites un verano. Vas pasando, vas perdiendo tiempo, también quería decir un poco el poema de él. Que hay una metáfora que yo utilizo en la novela también, en un momento dado, en una conversación, que es la de la espiral.
la de la escalera en Ujú. espiral, o sea, de que realmente si tú vas avanzando, no hay, cada verano es diferente, pero te vuelves a encontrar con el mismo punto en otro nivel. O sea, Claro, son diferentes exacto. grados de resolución que tienes que dar de un mismo tema. O sea, no es que tú pasas un tema y más nunca lo vuelves a ver, sino que No, el tema no, lo no, vuelves a no, ver en no. otro nivel. Son como golpes de tuerca que les vas dando a la vida. Exacto. Exacto, sí, la tuerca gira y avanza. Por eso también eso de aprovechar el instante, el momento de aprendizaje. Nos dice Ada que una vez me dijeron que era como la mecedora, que se mueve mucho y no lleva a ninguna parte. Depende de nosotros, depende de nosotros. Ahí es Mm, donde está el papel de nosotros. Hay una película famosa que es recomendable también, que se llama La vida de la marmota, algo así, de un, de es Bill Murray, ¿no? sí, exacto, una persona que todos los días amanece y le pasa lo mismo, ¿no? Atrapado en el tiempo, Atrapado, se sí, en el tiempo. tradujo en castellano. Sí, bueno, ya Ah, sabes que las traducciones, el Día de la Marmota, lo que es la versión original de los títulos no la respetamos mucho en el idioma castellano, la verdad. sí, 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 el original se llama el Día de la Marmota, porque ese día creo que celebraban Sí, es el Día de la Marmota, que en una Estados Unidos filmación, es que filmaban una te... marmota. Y él Es era cuando se periodista. acaba... Es que es un día especial en Estados Unidos, que es cuando se acaba, cuando van a, te dice la marmota cuando sale cuánto va a durar el invierno y cuándo sale la primavera. Es un día Exacto, y especial. el personaje era un periodista El y periodista, sí. por eso tomaron eso como nombre, ¿no? Ahora, él se encontraba con que todos los días estaba repitiendo la historia hasta que pudiera dar con una solución Con la diferente. clave. Con la Claro, clave. y Einstein dijo esa frase también que es Sí. famosa, que dicen que dice que todo se repite. No vas a encontrar una solución a un problema haciendo todo el rato lo mismo. Exactamente, exactamente, No, sí, sí, si 2 más 2 son 4 y tú pones 5 y te encabezonas ahí en que, y exacto. sigues el mismo método, no lo vas a solucionar. Yo mi última pregunta antes de despedir este interesantísimo streaming, como también nos dice Ada, repito que muy interesante, excelente todo lo que plantea. Eh, ¿Qué aprendiste tú sobre el destino escribiendo esta novela? ¿Hay algo en tu mirada que haya cambiado o confirmó tus intuiciones que llevas desde hace tiempo? Como te dije antes, mi idea del destino es muy peculiar y yo la manejo en ese sentido en particular que dije hace rato, de que lo veo más bien como un desafío específico que tenemos dentro Ujú. que tenemos que reconocer nuestro papel dentro del linaje para poder resolver ese tema testigo que tenemos que resolver para poder avanzar y dedicarnos a nuestra vida, ¿no? Porque hay como una especie de corrección generacional que tenemos que hacer y después tenemos una corrección personal que tenemos que hacer también. Entonces, para llegar a la universidad tenemos que primero terminar primaria Ujú. y bachillerato. Entonces, el reto generacional, muchas veces hay personas que pueden dedicarse al reto personal y descuidan el generacional. Y el generacional se va a aparecer le van a pasar el examen final. Entonces no podemos escaparnos de estas cosas que nos plantea la vida. Esto no es una cosa loca que a mí se me ocurre y lo pienso yo solo. Yo me baso en muchas cosas, pero a nivel espiritual también, a nivel filosófico, pero a nivel psicológico me baso en Viktor Frankl, que Viktor Frankl también habló de la diferencia entre el mundo del logro y el mundo del cumplimiento. Él lo llamó así. El mundo del logro es el mundo de las metas que yo me planteo y el mundo del cumplimiento es las exigencias que la vida me plantea. Entonces él dice que la única forma de entender cuál es el destino, el destino en ese sentido que yo también digo, ¿no? O sea, cómo entender mi destino, o sea, mi misión es viendo hacia atrás mi vida, que es lo que la vida me ha venido presentando. Entonces yo así puedo entender, viendo en retrospectiva, cuál es el planteamiento que la vida me está haciendo. No es una maldición, sino que es algo que yo tengo que enfrentar. Y Ujú. ese es un destino. En el caso mío, yo también lo he vivido, ¿sí? Y también, afortunadamente, he tratado
de seguir las señales, de entender las señales, de entender entre líneas y poder captar cuál es esa misión, ¿no? Yo no quisiera cerrar, sin embargo, Fran, sin mencionar que tú me ayudaste a abrir un canal en YouTube y que todos estos videos, Sí, 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 te voy a dejar las este, palabras de cierre, no te preocupes. este video espero que lo subamos allí también, Sí, sí, eh, sí. y también los otros videos que yo voy a ir haciendo. Yo hice un video que publiqué en mi canal de apertura, de bienvenida, de bienvenida, de apertura del canal. Eh, y bueno, esta entrevista también estará allí. Después también quiero grabar un video y publicar un video sobre el origen de la novela, como comenté, una lectura. Subí ya un video sobre un trocito de la novela que leí. Pienso entonces eh, dedicarle varios temas, ¿ok? Desarrollar varios temas diferentes, hablar, el primero que se me ocurrió es el de la sensibilidad, luego abordar otros temas y de cada tema abordar una pequeña lectura, ¿no? Y bueno, también subiré allí, como dije, el origen de la novela y quién soy yo, ¿no? Mi biografía, mi historia, etcétera. Sí, hay un calendario editorial. No te preocupes que te voy a dar la palabra final. Has entrado en calor, ¿eh? ¿Te ha gustado esto de estar aquí en directo? Nos dice Anastasia la vida como una evaluación continua que espera a que actuemos diferente. Ya que he leído a Anastasia, también pondremos los clips o los vídeos estos cortitos de un minuto también para que los podáis compartir y difundir, ¿no? Esto de difundir la palabra o las cosas que os hayan interesado. Yo os quiero agradecer a todas las personas que habéis estado aquí en directo o en diferido, acompañando, comentando, escuchando y sumándoos a una conversación tan necesaria. Estos espacios existen gracias al público. Y Los hilos del destino es un libro que abre puertas internas, preguntas sobre lo que damos, sobre lo que callamos, sobre lo que repetimos, pero también sobre lo que podemos sanar y transformar. Es literatura, pero también es un espejo y os agradezco que hayáis estado aquí para sostenerlo con tanta humanidad. Antes de darte la palabra final, Mose, os recuerdo algo importante. Todos los enlaces están en la descripción. La novela, las redes, la información del proyecto, el enlace al nuevo canal de Mose, que acaba de nacer y que yo os animo a suscribiros porque eso le va a potenciar en estas primeras semanas, mientras vamos subiendo los primeros videos que ya hemos trabajado sobre la sensibilidad. Están dos partes, la lectura que se subió ayer, también vais a tener reflexiones, pildoritas, ¿no? que decimos, y próximos contenidos que vamos a ir publicando juntos. También tenéis el correo electrónico a todas las personas que queráis pues, hacer una entrevista o reseñar el libro. Sé que está Ada por ahí, sé que a lo mejor comparte algo, o yo te pido, Ada, que te animes a compartir algo de esta conversación en LinkedIn, que ella en LinkedIn, podemos decir, es una influencer, ¿no? Que hace publicaciones o píldoras muy humanas para dar la vuelta a la hora de empezar el día, que se llama el hashtag ahí CIA de LinkedIn o compañía de LinkedIn, pero bueno, esto de los hashtags del CIA. Y ya sabéis que un comentario, un like, una suscripción ayudan muchísimo a que todos los proyectos crezcan y permiten que sigamos llevando la literatura, el pensamiento, la sensibilidad y sobre todo la humanidad a muchas más personas. De verdad, gracias por este apoyo. Y ahora sí, que yo he cerrado. Mose, te dejo tu mensaje final. No me queda más que agradecerte, Fran, por todo el apoyo que me estás dando en la publicación del canal, en la apertura del canal, en la edición de los videos. eh, y con tu trabajo profesional, pues se está cristalizando este proyecto de poder unir las ideas que se plantean en la novela con la literatura y con la psicología. Y poder con esas miradas de la novela, de la literatura y de la psicología, poder ver con mayor claridad los dramas humanos, ¿no? Los dramas humanos que nos tocan a todos, pues, ¿no? Y te agradezco, pues, ¿no? Por la invitación a esta entrevista y por todo el apoyo, pues, toda la dedicación y el profesionalismo que has mostrado en este proyecto. Muchas gracias a ti, Mose, por la confianza,
porque publicar un libro no es solo publicar un libro, ¿no? Hay que hacer toda la expansión y tienes claro el plan, ¿no? De unir psicología, literatura, cine, arte, para hacer tu labor de difusión, no solo del libro y de que se vendan muchos libros, sino también de la difusión de temas tan necesarios y de crear una comunidad que en cada vídeo, en cada encuentro pueda crecer. Yo espero que sí, seguramente sea así. Este vídeo quedará disponible en este canal, también estará en el de Mose. Nos vemos muy pronto este fin de semana en Segovia, que volvemos a Segovia. Y bueno, volverá a Cine con Atenea. El domingo 14 estamos ahí en el Aleatorio Bar presentando Recetas con Retórica, que me llaman llegar los libros, Anastasia. Y hasta entonces, que a cada uno le encuentre su propio hilo hacia su propio destino. Os dejamos con un anuncio de nuestros auspiciantes. Gracias por estar ahí. Gracias. ¿Sabías que Amazon tiene un programa exclusivo de Prime donde puedes probar productos sin compromiso? Te presentamos Prime Prueba Primero, Paga Después, un servicio exclusivo de Prime que te permite descubrir las últimas tendencias en moda de una manera totalmente nueva. ¿Cómo funciona? Es simple. Escoge hasta 6 artículos de su amplia selección de ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños. Una vez que recibas tu pedido, tienes una semana para probarte todo en la comodidad de tu hogar. ¿No te gusta algo? No hay problema. Devuélvelo con su etiqueta de devolución prepagada. Solo pagas por lo que te encanta. Así de fácil. Pruébalo hoy mismo. Haz clic en el enlace de la descripción.